Damos gracias a Dios por esa cruz maravillosa en la que hemos recibido tanto que aún todavía no terminamos de comprender. Y creo que necesitamos, como oraba Pablo por los Efesios, pedirle al Señor que nos dé espíritu de revelación para poder conocer más profundamente todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Porque todavía no terminamos de comprender esas profundas riquezas de la gloria de Dios a favor nuestro. Y por eso muchas veces nuestras dolencias o nuestras tristezas o nuestras quejas, porque no terminamos de entender las riquezas que tenemos, la bondad, la seguridad, la firmeza del Señor a favor de nuestra vida. Pero bueno, acá estamos y en esta noche vamos a analizar un poco más la palabra del Señor para poder justamente entender y disfrutar sobre todo, ¿sí? Disfrutar de las riquezas del Señor. Venimos estudiando hace ya unos meses, desde que empezó el año, este texto precioso que está en Filipenses, capítulo 2. ¿Se acuerdan? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y hemos venido analizando el sentir de Cristo en distintas áreas de la vida cotidiana. Y yo quiero que en esta noche podamos considerar el sentir de Cristo hacia la cruz, hacia ese elemento de tortura y de muerte como lo fue para el Señor. Pero nosotros hemos estado cantando en esta noche, gracias por la cruz, Señor. Porque en esa cruz que el mundo la rechaza o que fue en aquel momento causa de burla y causa de denigración para aquel que estuvo colgado en la cruz, esa cruz ha cobrado sentido para nosotros. Porque ahí el Señor se llevó nuestra condenación, nuestra miseria. Ahí el Señor pagó lo que nosotros hubiéramos tenido que pagar. Quedó medio difónico después de cantar, ¿se nota? Salud. El texto de Filipenses sigue diciendo el cual, o sea Jesús, siendo en forma de Dios, es decir, teniendo toda la dignidad, toda la autoridad de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la que aferrarse. No dijo yo esto no lo suelto, esto es mío y nadie me lo quita, sino que se despojó a sí mismo, dice la palabra. Voluntariamente decidió abandonar todo eso, renunciar a su gloria como Dios soberano y eterno para hacerse semejante a vos y a mí, a los hombres. Se hizo de carne y hueso, se limitó a un cuerpo en el tiempo y en el espacio. ¿Alguien de acá puede estar en dos lugares a la vez? ¿Podemos atender a 2, a 3 personas a la vez? No. Y Jesús se limitó en el tiempo y en el espacio. Él se cansaba, lloraba, mientras estuvo en la tierra, padeció, como también lo hemos estudiado, se hizo como nosotros. Pero sigue diciendo el texto que estando en la condición de hombre, de ser humano, de carne y hueso, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. ¿A la muerte en la vejez? La muerte en la cruz. ¿Qué decimos hoy si muere un joven de 30, 35 años? ¡Qué desperdicio! Tenía toda una vida por delante. ¿O no? Esa es la reflexión. Jesús tenía 33 años cuando entregó su vida. Pero no fue por un accidente, no fue porque tomó malas decisiones, sino que a los 33 años Él pudo terminar con todo lo que el Padre le había encomendado. Por eso en la cruz dijo, consumado es. Todo lo que se le había encomendado, el Señor lo hizo y lo concluyó.
Y fue justamente por esa obediencia y esa humillación hasta la muerte en la cruz que después vino el resultado. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta el máximo. No hubo nadie ni habrá nadie más engrandecido y enaltecido que Jesús. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, seres espirituales, ángeles, los que estamos en la tierra y debajo de la tierra, es decir, los que ya han muerto. Toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y hoy quiero que podamos enfocarnos en el sentir, en la actitud de Cristo hacia la cruz. El mundo desprecia la cruz, no solamente la cruz de Cristo. El ser humano desprecia todo lo que significa la cruz, porque la cruz significa renunciamiento. La cruz significa muerte, entrega, significa sacrificio, significa dejar de lado lo que yo quiero para sufrir o para vivir otra cosa que otro ha dispuesto. Y eso es lo que hizo Jesús. Y quiero que me acompañen. Vamos a leer en la carta de Pablo a los Colosenses capítulo 2, versículos 12 al 15. Voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Y dice así: cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Cuántos han sido bautizados en agua? Cuando fuimos bautizados, como hoy en la iglesia de Jardino que hubo bautismo, esas personas quedaron completamente bajo el agua por 18 minutos. No. Me contaban la experiencia de que la persona que les había dado el curso de bautismo les preguntó en un momento: ¿y cuántos minutos van a estar abajo del agua? Y se miraron entre los dos, porque son matrimonio, como diciendo, no sé. No, tranquilo, es una broma, les aclarar. Pero sí es cierto que cuando una persona se bautiza, queda completamente sumergida bajo el agua y vuelve a salir. Y eso tiene el simbolismo de morir con Cristo a una vieja vida y de resucitar, así como resucitó el Señor Jesús. Eso es lo que estaba diciéndoles Pablo a los Colosenses. Y sigue diciendo: antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Porque el ser humano nunca ha podido ni va a poder despojarse de su propia naturaleza pecaminosa. Esto empezó en el Edén. ¿Te acordás cuando Adán y Eva se dieron cuenta de que habían desobedecido a Dios? Hicieron un intento por cubrir esa desnudez, que más que la desnudez física tenía que ver con tapar lo que habían hecho, intentar solucionar por sus propios medios lo que habían hecho, desobedecer a Dios, rebelarse en contra de Dios. ¿Y qué indumentaria se hicieron? ¿Hojas de qué? Un día Luisa Poletto, una hermana que ya falleció, tuvo una reflexión muy profunda. Estábamos un miércoles hablando de esto, de que Adán y Eva se habían cosido hojas de higuera y con eso se habían hecho delantales. Entonces ella se quedó pensando y dijo: lo que les habrá picado. No sé cuántos se han flechado alguna vez con hojas de higuera y produce una irritación en la piel. Así que no quiero ni pensar lo que habrá sido con Adán y Eva. Todo intento humano por solucionar el problema delante de Dios no funciona. Por eso, ahí en el capítulo 3 de Génesis, dice que Dios
les hizo delantales, los vistió con pieles de animales. Y ahí ya se empieza a ver el diseño de Dios, porque para solucionar el problema de nuestros pecados hacía falta sacrificar animales, porque para desollar a un animal tenés que matarlo, hay que sacrificarlo. Y esos animales fueron sacrificados y la sangre de esos animales fue derramada para que pudiera ser cubierta la condición de pecado del ser humano. ¿Sí? Por eso dice este pasaje: antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora, y fíjense, pongan atención en que todo lo va a hacer Dios. Acá no hay intervención del ser humano. Dice, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Y está implícito, Dios ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. Y sigue implícito, Dios la quitó a esa acta, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. De vuelta está implícito, Dios desarmó además a los poderes y a las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Todo esto ocurrió por medio de Dios y en la cruz. No en una cruz vacía, no en una simple madera donde se pegaron papelitos con una chincha o con un clavito. Esa cruz es el lugar donde Jesucristo entregó su vida por nosotros. Y hermanos queridos, necesitamos recordar esto, necesitamos tenerlo bien presente en nuestra vida, porque seguimos teniendo hoy la misma tendencia que hubo en el Edén con Adán y Eva. Seguimos intentando cubrir nuestras faltas o cubrir nuestra condición como si nosotros pudiéramos delante de Dios solucionar nuestros problemas. La salvación no es por obras, clarito lo dijo el apóstol Pablo. La salvación es por gracia. ¿Qué significa gracia? Un regalo que no merecemos. Es por gracia, por medio de la fe. Y ni siquiera la fe es algo que podamos poner nosotros, porque Dios nos da la fe cuando escuchamos la palabra. La fe viene por el oír. ¿El oír qué cosa? La palabra de Dios. Entonces, todo es obra de Dios. Por eso digo, necesitamos entender que la vida no sería como es para cada uno de los que hemos creído en Dios si no hubiera habido esa cruz donde Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Por eso dice que estas dos cosas ocurrieron ahí, ¿sí? Dios les ha dado vida juntamente con Él y los ha perdonado todos sus pecados, ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era adversa, la quitó del medio y la clavó en la cruz. El acta que nos era contraria o adversa es una expresión que hace referencia a los mandamientos, que por cierto son puros y santos. Pero esos mandamientos, como un espejo, exhiben y ponen en evidencia nuestra condición. Porque la ley o los mandamientos, uno de ellos dice, por ejemplo, no matarás. Y probablemente acá todos podamos decir, yo nunca maté a nadie, yo nunca asesiné a nadie. Bueno, en un sentido literal, qué bueno que sea así, ¿no es cierto? Aunque el ladrón el que crucificaron junto con Jesús, ese no solamente era ladrón, era asesino. ¿Y qué recibió de parte del Señor Jesús cuando se arrepintió? Recibió perdón.
y promesa de estar por la eternidad. Porque aún para los asesinos literales hay perdón de Dios cuando media de nuestra parte, ¿qué cosa? El arrepentimiento. Pero fíjate, a lo mejor acá alguno dice, yo nunca maté a nadie. Sin embargo, Jesús puso en contexto el significado profundo de ese no matarás cuando Él dijo en Mateo 5, 21 y 22, ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, ese es el mandamiento, y que cualquiera que mate será culpable del juicio. Pero yo les digo, y acá viene la explicación para que podamos entender lo que significa en contexto ese no matarás. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que a su hermano le diga necio. En el original la palabra es jraca. Y esa palabra es una expresión de desprecio, es como decirle estúpido a alguien. Pero no es la palabra en sí. No es que si digo necio o estúpido o idiota estoy siendo culpable del juicio. Es la actitud denigrante hacia la otra persona, la actitud de quitarle dignidad a la otra persona y de ponerme en papel de juicio hacia la otra persona. Eso es lo que Jesús dice. Si alguno, cualquiera que le diga a su hermano necio, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, es decir, insensato, con la misma intención de antes, ¿no? Quedará expuesto al infierno de fuego. Y acá ya entramos a tragar. Porque claro, a lo mejor yo no asesiné a nadie, pero la realidad es que me he enojado más de una vez. Y más de una vez, aunque me he frenado a tiempo, pero he pensado en decir cosas denigrantes. ¿Conocerá Jesús los pensamientos míos y los tuyos? ¿Te das cuenta? Entonces, cuando Jesús le da el sentido a la enseñanza del no matarás, eso se nos vuelve en contra. Esa ley que es pura y santa se nos vuelve adversa porque pone en evidencia que somos dignos de muerte, porque aunque no hemos matado literalmente a nadie, muchas veces nos enojamos, muchas veces hemos pensado con juicio, con desprecio, con desdén hacia otras personas. Y si seguimos analizando otros mandamientos, otro de los 10 mandamientos dice, no cometerás adulterio. Y cuando los judíos leían esto, ellos se cuidaban muchísimo en su moral y sobre todo a la hora de cómo vivir delante de los demás para ser vistos y aplaudidos por la gente. Claro, entonces decían, no, yo nunca he cometido adulterio. Entonces Jesús viene de nuevo a poner las cosas en orden, en su lugar, y Él va a decir, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¡Pum! Cascotazos para todos. Y para todas, porque esto también aplica de la misma manera a una mujer. Entonces Jesús vino a mostrarnos que esa ley pura y santa nos pone en un problema o revela el problema que tenemos delante de Dios. La ley de Dios dice, no dirás falso testimonio, es decir, no mentirás. Levante la mano el que nunca mintió. Y si alguno levantaba la mano, era un gran mentiroso. ¿Se dan cuenta? La ley, esa ley de la que habla Pablo acá, dice, esa acta de decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, el Señor la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Pero no, vuelvo a decir, no en una cruz vacía. La cargó sobre Jesucristo, donde el justo
murió por los injustos. Donde ese cordero sin mancha y sin contaminación se ofreció voluntariamente, obedientemente, hasta la muerte en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos librados de esa condenación. Y en la cruz también ocurrió que Él desarmó a los poderes y a las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos. Porque Jesús habló mucho de el enemigo. Y Él dijo, el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Y se estaba refiriendo al enemigo, a Satanás, al diablo, al acusador. Pero ¿qué pasa cuando a un enemigo se le quitan todas las armas? ¿Puede seguir peleando? No, es vencido, es derrotado. Ya no tiene más cómo operar. Bueno, el enemigo, el que quería acusarnos y condenarnos, fue desarmado en la cruz, en la muerte de Jesús en la cruz. El enemigo quedó desarmado y quedó exhibido públicamente. Jesús triunfó en la cruz sobre Satanás y todos sus demonios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el enemigo es el que hoy lleva a tanta gente a través de mentiras, de engaños, de corrientes humanistas, de razonamientos que no tienen nada que ver con la palabra, a que vivan como quieran. El enemigo es el que sigue tentando a la gente. ¿Te acordás cuando tentó a Jesús? Te voy a dar la gloria de los reinos del mundo si vos te postrás y me adorás. Y eso sigue haciendo. Y hay multitudes de personas que van detrás de esa carnada, que caen en el engaño y terminan postrándose hasta ante un sistema que está manejado por Satanás, para que la gente se rinda ante el enemigo, para que la gente tropiece, caiga, se enrede en todo esto y viva infeliz. Pero Jesús nos libró de eso en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Y sigo leyendo en otro texto algo que Jesús hizo en la cruz a nuestro favor. Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3. Dice así: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso, no se cansen ni se desanimen. Pero comienza diciendo el autor de esta carta: fijemos nuestra mirada en Jesús. Ahora, qué fácil que es distraerse y poner la mirada en los gobiernos. Está el mundo entero tiritando a ver qué hace Israel, a ver qué hace Irán, a ver qué hace Estados Unidos, qué hace China, qué hace Rusia. Y no digo que no podamos estar atentos a las noticias, por favor, pero digo, mientras estamos atentos a lo que pasa, no dejemos de tener nuestra mirada en el Señor. Cuando cuidamos a nuestros hijos, que son pequeñitos sobre todo, ¿no? Podemos charlar con alguien, podemos estar cocinando, escribiendo, pero qué importante que es mantener la mirada atenta cuando hay situaciones que merecen que no nos distraigamos, porque basta un instante que nos distraigamos para que después ocurran problemas y a veces graves, ¿sí o no? ¿No? En algún momento ya les he contado, cuando los chicos eran chicos, una distracción, se nos perdió Valentín en un camping, y en cuestión de 20 minutos que demoramos en encontrarlo, se nos pasaron 200.000 ideas por la cabeza, una peor que otra. Gracias a Dios apareció campante, como si nada, así como lo ven, despreocupado.
descomplicado, ¿sí? Y bueno, gracias a Dios estaba bien. Pero digo, un instante que uno se distraiga es suficiente para que pasen cosas que después pueden costarnos caro. ¿Cuánto más si nos distraemos de mirar al Señor? Por eso la palabra dice, fijemos nuestra mirada, nuestra atención en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Y la va a perfeccionar en medio de las circunstancias que nos tocan vivir, en medio de los problemas económicos, en medio de un problema de salud, de un problema familiar, porque justamente en medio de esas situaciones es donde tenemos la preciosa opción de mirarlo a Él y de ver lo que Él hace, lo que Él dice respecto de cada situación que nos toca vivir. Porque acuérdate que Jesús dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Pero díganme si no nos pasa que a veces nos olvidamos. Díganme si a veces no se vuelven tan grandes algunas situaciones, algunas preocupaciones, que nos olvidamos o que sentimos como si de pronto Jesús no estuviera, o que hubiera mirado para otro lado, o que se hubiera olvidado de nosotros. Hay cosas que no entendemos. ¿Será porque Dios no nos sabe explicar o será porque nosotros necesitamos seguir mirándole a Él y prestando atención para que nos enseñe? Opción A u opción B. ¿Te das cuenta? Necesitamos mantener nuestra mirada en el Señor. Y sigue diciendo, Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte. Y quiero centrarme en esto un momento, porque no podemos pasar por alto ni tomar a la ligera lo que significó la cruz para Jesús. Ya desde el momento donde lo arrestaron, ¿se acuerdan después de la última cena? Fue con los discípulos al Monte de los Olivos y ahí estuvo orando y ahí apareció una turba, un grupo de gente que venían con espadas y con palos. Y Jesús les va a decir, como contra un ladrón, han salido con espadas y palos para prenderme. Si he estado con ustedes en el templo, me han visto enseñar, me han visto ejercer el ministerio, pero ahora venían con espadas y palos como si fuera un ladrón y ya empezaron ahí a maltratarlo. Lo llevan cautivo, lo empiezan a enjuiciar, para lo cual buscan testigos falsos que ni siquiera coincidían en el testimonio en contra de Jesús, pero se valieron de eso los sacerdotes, los gobernantes de Israel, para sentenciarlo a muerte, para decir que blasfemaba porque él se consideraba el Hijo de Dios. Y empezó el sufrimiento. Después de la condena vinieron los azotes, vinieron las escupidas, la corona de espinas en la cabeza, los golpes con las cañas que le daban en la cabeza sobre la corona, las burlas, los cachetazos, y terminan crucificándolo, terminan clavándolo en la cruz, al punto que le quedaron huecos en las manos y en los pies y una herida en el costado, porque también lo traspasaron con una espada cuando él estaba ya en la cruz. Y una cosa más que me parece interesante referido a la vergüenza. A Jesús, por obvias razones, en las películas y en los cuadros que vemos de Jesús crucificado, aparece envuelto, ¿sí? En sus partes íntimas aparece envuelto como si fuera con un pañalino, como si fuera con un taparrabo. Pero los historiadores dicen que a los que los crucificaban desnudos. Es decir, que aún hasta en su parte de hombría, en su dignidad de hombre, lo avergonzaron públicamente. Vuelvo a leerte la frase, Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte. Y mirá,
Yo pensaba, porque he tenido alguna experiencia siendo niño, y seguramente que algunos de ustedes también, especialmente en la niñez pasa esto, de que nos ocurren cosas que nos generan vergüenza pública. No sé, alguien comentó algo de nosotros en la escuela, o nos hicieron pasar el ridículo, nos caímos, o se burlaron de algún aspecto físico de nosotros, o de algo que no sabíamos hacer, y quedamos como el torpe, o como el tonto, o como la despreciada, o como la que es la fea, o la causa de burla. Y hay gente que llega a su vejez cargando con esas vergüenzas, y no solamente con las vergüenzas, sino con el odio que eso genera. Porque hay gente que no logra entregar eso, no logra perdonar, y vive amargada por toda su vida. La vergüenza de Jesús no tuvo que ver con que se le reían porque tenía la nariz grande o las orejas abiertas. La vergüenza de Jesús no tuvo que ver con que él no sabía hablar o pronunciaba mal alguna palabra. La vergüenza de Jesús no tuvo que ver con que lo descubrieron haciendo una travesura. Lo denigraron públicamente. Y lo hicieron padecer como el peor de los criminales, porque la cruz era un medio de tormento y de castigo para los peores criminales. Por eso dice la palabra, Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es lo que esperaba conseguir después de esto Jesús? Y yo me acordaba cuando los papás llevamos a los chicos al médico, que por cierto a los chicos no les gusta ir al médico, ¿no? A que los vacunen o que los revisen. Entonces, ¿qué hacemos? Los chantajeamos. Si te portás bien, después que salgamos vamos a ir a tomar un helado. O te voy a hacer un regalito. Entonces, bueno, por lo menos con eso logramos que no haga un berrinche y no nos hagan pasar vergüenza, ¿no es cierto? Porque si el chico hace berrinche, el médico va a pensar, ¿y este papá y esta mamá que no sabe controlar a su hijo? Entonces, le ofrecemos algo a cambio de que más o menos se comporte. Pero acá no tiene que ver con que Jesús estuviera esperando una sorpresita de su papá, un premio para quedarse más o menos tranquilo. El gozo y la alegría que Jesús esperaba tenía que ver con otra cosa, tenía que ver con nuestro bien. Y mirá, permitime que recuerde unas historias bien conocidas que contó Jesús que nos van a ayudar a entender cuál era el motivo de gozo y alegría que él tenía en mente para haber soportado la cruz sin importar lo vergonzoso de todo lo que pasó allí en la cruz. En Lucas 15 están estas parábolas preciosas, la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Y las tres parábolas tienen un mismo objetivo, que es demostrar o poner en evidencia un principio fundamental del reino de los cielos. Y cuenta Jesús estas historias diciendo, ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y claro, la audiencia de Jesús, las personas que estaban ahí, muchos de ellos se dedicaban a criar ovejas, vivían de eso. Así que seguramente que había varios de entre los que estaban escuchando esta historia que recordarían haber perdido algún animal. O como pasó, ¿se acuerdan los que han leído la historia de cuando Saúl aún no era rey y su papá lo mandó a buscar unas asnas que se le habían perdido?
Y después el papá de Saúl ya estaba preocupado porque habían pasado como 3 días y Saúl no volvía, y la preocupación del papá ya no estaba tanto en los animales sino en el hijo. Pero digo, en aquella cultura, como también lo es en la nuestra, nadie da por perdido así a la ligera cuando se trata de algo importante. Entonces, en el auditorio de Jesús había gente que seguramente había pasado por esta experiencia. Entonces Jesús dice, ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros. Y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. ¿Te das cuenta qué es lo que está enfatizando el Señor con esta historia? Y si no te diste cuenta, ahora te vas a dar cuenta, porque Jesús deja la historia y se va a enfatizar el principio fundamental que hay en el reino de los cielos. Les digo que así también será en el cielo, que habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Te das cuenta dónde está apuntando Jesús? Al gozo que hay en el cielo cuando una persona que estaba perdida, que estaba lejos de Dios, de pronto vuelve a través del arrepentimiento. Y no los deja enfriarse, mete la segunda historia. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas y pierde una de ellas, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con cuidado la moneda hasta encontrarla? Y seguramente que había mujeres también en el auditorio de Jesús que sabían, porque ¿a quién no se le ha perdido algo alguna vez? Un documento. ¿A quién no se le ha perdido la llave del auto? O alguna llave de una casa, o alguna otra cosa, un papel importante. Y buscamos y damos vuelta a todo hasta que lo encontramos, ¿no es cierto? Entonces Jesús cuenta esta historia y dice que esta mujer, cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Y vuelve al punto del reino de Dios diciendo, yo les digo a ustedes que el mismo gozo hay delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Fíjense cómo enfatiza de nuevo este mismo punto. El gozo del cielo por el arrepentimiento de las personas. Y les va a contar la tercera historia. Jesús dijo también, un hombre tenía 2 hijos. Y no voy a leer toda la historia por cuestiones de tiempo, pero ustedes saben que el menor le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y una vez que recibió toda la herencia se fue lejos, a donde vivió perdidamente. Malgastó todo lo que tenía, quemó y despilfarró todo lo que su papá le había dado y que por cierto a su padre le había costado tanto, ¿no? Pero fíjense, cuando el hijo pródigo ya no tenía con qué comer, literalmente, el hambre le pegó fuerte, decidió volver a la casa de su padre y pensó hablar con él y decirle, ya no me recibas como tu hijo, por lo menos como un empleado. Y se arma un verso, un discurso para decirle a su padre, pero se encuentra que cuando está llegando, el padre lo ve, sale corriendo, lo abraza, lo besa, y antes de que el hijo pueda terminar de decirle todo lo que pensaba decirle, el padre empieza a hablar y les dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies, vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Hagamos qué? Fiesta. Eso es lo que Jesús está enfatizando. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. Y termina la historia diciendo, y comenzaron a regocijarse.
Y ahora vuelvo al pasaje de Hebreos, donde dice, Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Permíteme decirte, el gozo y la alegría del Señor Jesús, por el que estuvo dispuesto a padecer la vergüenza, los sufrimientos y la muerte en la cruz, tiene que ver con tu salvación, con mi salvación. Tiene que ver con poder ayudarnos a salir de donde nosotros no podíamos salir por nuestra propia cuenta. Vuelvo a la idea o al ejemplo del Edén. Adán y Eva se cosieron hojas de higuera pretendiendo de esa manera solucionar el problema delante de Dios. Era imposible que ellos, por sus propios méritos, se salvaran. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado, la consecuencia de nuestros pecados es la muerte. Y estamos todos, absolutamente todas las personas, con este problema. Y la Biblia también enseña que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero no está refiriéndose a que tengamos que hacernos un cortecito y con esa sangre podamos pagar. Está haciendo alusión a ese sacrificio que Dios ejemplificó allá en el Edén, donde para solucionar el problema de Adán y Eva tuvo que sacrificar animalitos inocentes para cubrirlos con aquellas pieles. Hubo animalitos inocentes que tuvieron que morir para que Adán y Eva fueran librados. Y eso está ilustrando lo que iba a hacer Jesús. Jesús en la cruz derramó su vida, fue obediente hasta la cruz, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahí fue derramada su sangre. ¿Para qué? Para cubrir nuestros pecados, para perdonarnos, para que nosotros no tuviéramos que ser condenados. Por eso termina la exhortación de Hebreos diciendo que después de que Jesús se sentó a la derecha del trono de Dios, por lo tanto, es decir, teniendo en cuenta, considerando todo lo que Jesús hizo a nuestro favor, meditemos en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso no se cansen ni se desanimen. Te hago una pregunta, simplemente para que pienses. Te sentís cansado, pero no del cansancio físico, porque cansancio físico todos experimentamos, por eso necesitamos dormir, ¿verdad? O sea, cansancio físico no es una novedad, estamos diseñados así, pero ¿te sentís cansado a veces con ganas de abandonar la fe? ¿Te sentís a veces con ganas de largar todo? ¿Te acordás? Alguna vez hemos hablado del Salmo 73, donde el salmista dice: Señor, ¿cómo puede ser? Hay gente que no tiene presente tu palabra, que no te obedece y parece que todo le sale bien. No tienen problemas económicos, no tienen problemas de salud. Es injusto, Señor. ¿Cómo es que a ellos les va tan bien? Y yo que trato de obedecerte, yo que trato de servirte, de tener presente tu palabra, me has azotado una y otra vez. A veces sentimos eso, la injusticia de que Dios trata mejor a otros que a nosotros. Es inevitable que nos comparemos, gracias. Y cuando nos comparamos, siempre vamos a encontrar injusticias, porque a otros parece que Dios los tratara mejor o no los hiciera pasar por situaciones duras como las que a nosotros nos hace pasar. Y nos cansamos y nos desanimamos. Por eso, en vez de compararnos con otros,
es que necesitamos mantener nuestra mirada ¿en quién? Porque si yo me comparo con Andrés, o con Guillermo, o con Oscar, o con Eduardo, o con Pablo, o con cualquiera de ustedes, si yo me comparo, en algunas cosas me voy a sentir demasiado privilegiado y en otros aspectos me voy a sentir un pobretón. Porque hay cosas que ellos tienen y yo no las tengo. O hay en otras áreas cosas que a lo mejor yo tengo y ellos no. Pero generalmente nos comparamos para hacernos los pobrecitos y para decir, Señor, ¿por qué a mí me toca todo esto? Es así, ¿no? Entonces, necesitamos mantener nuestra mirada en el Señor Jesús. El que padeció semejante contradicción, semejante maltrato, injusticia y todo lo que ya vimos, pero Él lo dejó pasar de largo, no le dio importancia a lo vergonzoso de ese sufrimiento y de esa muerte, porque tenía delante una alegría y un gozo que lo sostenían y que le ayudaban a permanecer, la salvación de nuestras almas. Y necesitamos, hermanos queridos, mantenernos mirando a Jesús y no olvidarnos que en este mundo estamos de paso. Hay algo mucho más grande que Dios quiere para nosotros y para los nuestros y para esta tierra también. Porque la Biblia dice claramente, de tal manera amó Dios al mundo. A los que te caen bien y a los que no te caen bien. A los que me caen bien y a los que no me caen bien. Porque vieron que en estas situaciones de guerra, enseguida decimos, estos son buenos, estos son malos. ¿No? Está bien, desde alguna perspectiva humana podemos dar una opinión, pero ¿quién está realmente en el lugar de Dios para decir, estos merecen y estos no merecen? ¿Puedo ser yo el que me ponga en ese lugar? Me estaría metiendo en zapatos que no me corresponden, ¿no? Y así cualquiera de nosotros cuando entramos en cuestiones de juicio. Pero termino simplemente volviendo a exhortar en esto, hermanos queridos. Por lo tanto, por todo lo que Jesús ha hecho en favor de nuestra vida, en esa cruz que simboliza entrega, rendición, humillación, muerte, meditemos en el ejemplo de Jesús que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso no se cansen ni se desanimen. Señor, sostenga cada una de nuestras vidas para caminar en fidelidad. Amén. Te invito a que oremos y después vamos a compartir el pan y la copa. Señor, gracias porque tu palabra siempre nos alienta a enfocarnos donde debemos poner nuestra mirada, en Cristo. Señor, reconocemos que con mucha facilidad nos distraemos y ponemos la mirada en situaciones, en gobiernos, en lo bueno, en lo malo que nos quiere mostrar este mundo. Señor, es tan común que estemos viendo lo que les pasa a otros, si les va bien, si les va mal, y tantas veces nos cargamos de envidia por lo que otros reciben. Señor, tantas veces nos quedamos pensando en esa foto de las redes sociales donde vemos a gente viajando, disfrutando, Señor, y son todas historias falsas, en el sentido de que nos distraen de donde debemos realmente poner nuestra mirada. Perdónanos, Señor. Sos vos el que vas a hacer justicia con cada persona. Y a cada uno de nosotros nos alentamos a que podamos mirarte. Y en todo caso, cuando sintamos cansancio, cuando sintamos que no nos está yendo bien, podamos volver a traer a nuestra mente todos los sufrimientos que vos padeciste, la vergüenza, el horror, el desprecio, las injusticias, y todo lo soportaste voluntariamente para hacernos bien. Tu alegría era ayudarnos, tu alegría y tu gozo era sacarnos de la miseria. En la cruz nos fue dada la oportunidad de cambiar nuestra eternidad. En la cruz nos fue dada la oportunidad
de cambiar nuestro destino eterno. Gracias, Señor. Y si hay alguien en esta noche, Señor, que necesita dar un paso de fe poniendo su mirada en tu obra y recibirte como Señor y Salvador y arrepentirse de sus pecados, guíale, Señor. Guíale en el nombre de Jesús. Señor amado, te adoramos porque nos has comunicado tu amor a través de un mensaje tan poderoso, tan sencillo pero profundo. Tomaste nuestro lugar, cargaste con nuestros pecados. El castigo que nosotros merecíamos lo recibiste. Señor, gracias por la cruz. Gracias por el precio que pagaste por cada uno de nosotros, Señor. Adoramos tu nombre con gozo y gratitud. Señor, bendice con tu paz a cada uno aquí en medio de tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.